Bienvenidos una vez más a esto que es Estudio Bíblico. Les damos la bienvenida. Mi nombre es Alan Álvarez, soy pastor de jóvenes aquí en la iglesia Lakewood. Y me acompaña mi queridísimo compadre de batallas, Abner España, también pastor de jóvenes aquí en Lakewood. Y les damos la bienvenida. Gracias por sintonizar y estar con nosotros una vez más para aprender de la palabra de Dios. El día de hoy tenemos un capítulo muy interesante, como siempre. Y bueno, nos vamos a meter de lleno en lo que es Hebreos 2. No sé si Pastor Abner quiere decir algo. Sí, es un gusto, no solo que ustedes nos están viendo, pero estar al lado tuyo. Esto es nuestra cuarta vez o tercera vez, ya no nos damos cuenta, pero... Ya, gracias a Dios, ya nos invitaron lo suficiente que ya se nos olvidó cuántas veces estamos aquí. Hemos hecho un buen trabajo para que siempre nos llamen de regreso los pastores de jóvenes con nuestras historias. O no encuentran a nadie más en esta fecha, entonces aquí estamos nosotros. Entonces vamos a ver cómo nos va hoy, porque es un nuevo libro que comenzamos la semana pasada, que es el libro de Hebreos. Como dijeron la semana pasada, es algo difícil para poner bien quién fue el autor de Hebreos, pero podemos ver en el capítulo 1 que el autor es más yendo en detalle la importancia de quién es Jesús, que Jesús es superior que los ángeles. Entonces, en el capítulo 2 vamos a ir un poquito más en detalle cómo va, porque tenemos que recordar que el autor de Hebreos también está hablando a gente del primer siglo que están creyendo en lo que es este nuevo evangelio de Jesús y quién era Jesús. Y tenemos que ver, como nosotros libros que hemos estudiado, que todavía hay gente que todavía está viendo como que si era verdadero Jesús, que fue Dios en hombre, los milagros que podemos ver y estamos escuchando que hizo esta persona Jesús y otros falsos también profetas y maestros que hay. Entonces, en el capítulo 2 vamos a ver un poquito más en detalle cómo él trata de hablar a la gente lo que es Jesús y que es superior que a los ángeles, y comienza él a seguir con el versículo 1. Y cabe recalcar que el autor de Hebreos no se sabe con certeza quién es. No se sabe si fue Pablo, algunas personas dicen que fue otro de los apóstoles, o inclusive Priscila, Apolos, pero no se sabe exactamente quién fue. Y no se tiene una audiencia específica, pero al tener el nombre de Hebreos, se cree que es para judíos que están creyendo en el mensaje de Cristo, no importa en qué región estén. Es para todos aquellos que ya tienen un conocimiento de lo que es las tradiciones judías, la ley judía. Entonces, parte de ahí, parte del hecho de que ya las personas conocen ese mensaje de lo que es el judaísmo, pero quiero recalcar que Jesús está sobre todo eso y que básicamente estamos en un nuevo tiempo, como en el Antiguo Testamento. Ellos no tenían esa definición, nosotros sí, porque tenemos ya la Biblia completa y sabemos que había un antes y un después de Cristo, pero ellos no. Entonces, este autor está tratando de hacer también esa diferencia y marcarla clara para que la gente sepa que ya es un nuevo tiempo, ya Cristo vino, ya resucitó, y su importancia. Y vamos a ir al versículo número 1. Es obviamente continuación de lo que se estaba hablando anteriormente, Pastor Abner lo acaba de mencionar, pero yo voy a leer los primeros 3 versículos y luego nos adentramos a lo que queremos estudiar. Hebreos 2, versículo 1 dice así, esta es la Nueva Traducción Viviente, perdón. Dice así: así que debemos prestar mucha atención a las verdades que hemos oído, no sea que nos desviemos de ellas, pues el mensaje que Dios transmitió mediante los ángeles se ha mantenido siempre firme, y toda infracción de la ley y todo acto de desobediencia recibió el castigo que merecía. Entonces, ¿qué nos hace pensar que podemos escapar si descuidamos esta salvación tan grande, que primeramente fue anunciada por el mismo Señor Jesús y luego nos fue transmitida por quienes lo oyeron hablar? Versículo 4, además, Dios confirmó el mensaje mediante señales, maravillas, diversos milagros y dones del Espíritu Santo, según su voluntad. Vemos aquí en el versículo 1, y él está haciendo una advertencia. Estos primeros 4 versículos es la advertencia a no desviarse. ¿Y por qué hace esa advertencia? Porque, como lo estábamos mencionando anteriormente, estamos hablando con personas que
están creyendo una nueva fe y ellos conocen ya ciertas cosas, pero ahora están recibiendo nueva información de quién es Jesús. Y aunque fue directamente, pues el mensaje viene directo de Jesús, todavía tienen esas cuestiones de que será, no será, esas dudas. Entonces, el autor está remarcando que los problemas espirituales que son en un cristiano o en un creyente, usualmente son ocasionados por el descuido, que más que por cualquier otra falta en realidad. Cuando descuidamos la palabra de Dios, cuando descuidamos el mensaje, la oración, la adoración, en otras oportunidades o otras oportunidades de crecimiento espiritual, y como resultado empezamos a deslizarnos. Usualmente eso nos pasa aún hoy en día. Sí. Dejamos de orar, dejamos de adorar, dejamos de ir a la iglesia, empezamos a descuidar nuestra fe y pasa mucho eso que podemos olvidar el mensaje. Entonces la advertencia es clara desde el principio al decir prestar mucha atención a las verdades que ya hemos oído, o sea, el mensaje que ya conocemos, y que no se desvíe nuestro corazón de esas verdades. El versículo 2 dice, pues el mensaje fue transmitido pues el mensaje que Dios transmitió mediante los ángeles se ha mantenido siempre firme. Y es importante porque en esa cultura, como ustedes saben, y ahorita la mayor parte de nosotros hemos visto o escuchado o leído varias historias en la Biblia, relatos de personas que recibieron mensajes directos de ángeles. Ejemplo, la Virgen María, inclusive Abraham, José mismo, Jacob, el papá de Juan el Bautista, que en este momento me escapa su nombre, pero el papá de Juan el Bautista, recibió un mensaje directo de un ángel. Y cuando ellos no creyeron, hubo consecuencias en algunas ocasiones. Por ejemplo, a Sara, cuando se le dice que va a tener un hijo, se le reprende por no haber creído y hasta se le dice, te reíste. Y ella dice, no me reí, no, sí te reíste. Y se le reprime por eso y se le dice, ahora tu hijo se va a llamar Isaac, que significa risa. Y eso no es necesariamente a lo mejor un castigo, pero sí una señal de que, hey, te lo estamos diciendo y tú debes de creerlo. Y entonces el mensaje de la palabra de Dios se cree, y obviamente en la tradición judía, las leyes de la Torá, los 10 mandamientos, todo el mensaje y lo que Moisés se cree que viene obviamente directo de parte de Dios, que viene de parte de ángeles. Entonces por eso dice, en varias ocasiones el mensaje de Dios se daba por ángeles y a los que no se les creía se les daba un castigo o una llamada de atención. Pero esto es aún todavía más importante porque viene del mensaje directamente de Cristo y de sus discípulos, un nuevo mensaje en cierta manera que trae redención, que trae salvación a todos los que lo escuchan. Y en el versículo 3 y 4 podemos ver que el autor está tratando de decir algo. En otras palabras, está diciendo, así como todos pudimos ver que el mensaje de los ángeles era súper importante y hay peso en eso, ¿cómo más las palabras de Jesús? Las palabras que oyeron las personas que nos están predicando las palabras de Jesús, que caminaron con Jesús. Entonces el autor está diciendo, así como Jesús tiene más peso, las palabras de Jesús, que de los ángeles, porque podemos ver en el capítulo 1 de la semana pasada, que Jesús es superior a que los ángeles. Entonces aquí él está tratando de decir y dejar algo en claro, que las palabras de Jesús y con los que caminaron con él vale más que las palabras de él. La salvación viene a través de Jesús, que es el Hijo de Dios. Y el mensaje es claro. Como podemos ver también, ese versículo famoso que yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí, dice Jesús. Entonces, el autor de Hebreos está diciendo, hey, yo sé que todos agarramos, como acabamos de decir, le habló a Jacob, le habló a María, le habló a todas esas personas y podemos ver el peso que, wow, viene un ángel. Pero aún es más importante y pesa más las palabras del Hijo de Dios que caminó en la tierra con nosotros. En muchas ocasiones Jesús demostró que Él era el Hijo
de Dios. Entonces debemos de poner atención al mensaje de Jesús. Y esto recalca que, y ahorita lo vamos a ver un momento más, la diferencia también en referencia a lo que estaba hablando el capítulo 1, de que Jesús, el mensaje de Jesús es más importante que el que los ángeles trajeron, dando una importancia más grande, obviamente, a Jesús, aunque fue hombre, se hizo hombre, y ahorita vamos a hablar un poquito acerca de eso, pero todo eso viene a relucir que Jesús, el mensaje de Jesús es más importante que cualquiera que se puede dar, de cualquier persona, de cualquier, inclusive ser que se cree que es superior, viene de Jesús mismo. Y vamos a hablar ahorita acerca de eso. Por cierto, ya me acordé del nombre del papá de Juan el Bautista, estuve pensándolo, Zacarías, fue sacerdote Zacarías, que cuando recibe el mensaje de un ángel, al no creer, se queda mudo, hasta que nace Juan el Bautista y finalmente dice que se va a llamar Juan. Pero bueno, ya me redimí. Quería nomás acordarme. ¿Sale? Bueno, versículo número 5, vamos a leerlo. Y vamos a leer esa parte del 5 al 9 más o menos, y ahorita entramos más en detalle. Esta sección se llama Jesús el hombre. Versículo 5, es más, no son los ángeles quienes gobernarán el mundo futuro del cual hablamos, porque en cierto lugar las Escrituras dicen, ¿qué son los simples mortales para que piensen en ellos, y un hijo de hombre para que de él te ocupes? Sin embargo, por un poco de tiempo los hiciste un poco menor que los ángeles y los coronaste de gloria y honor. Les diste autoridad sobre todas las cosas. Ahora bien, cuando dice todas las cosas, significa que nada queda fuera, pero todavía no vemos que todas las cosas sean puestas bajo su autoridad. No obstante, lo que sí vemos es a Jesús, a quien por un poco de tiempo se le dio una posición un poco menor que los ángeles, entre comillas, y debido a que sufrió la muerte por nosotros, ahora está coronado de gloria y honor. Efectivamente, por la gracia de Dios, Jesús conoció la muerte por todos. Ese es el versículo 9 y está lleno o sea, está muy rico en contenido. Por falta de tiempo no vamos a poder entrar detalladamente en todo, pero lo que vamos a resaltar en esto es Jesús, al hacerse hombre, recuperó el dominio perdido que la humanidad dejó, y en este caso Adán, el primer hombre. Está haciendo alusión al Salmo 8, que habla acerca de la magnificencia de Dios y cuán grande es, pero que se fijó en el hombre para darle cierta importancia. Y mi mismo David pregunta, ¿qué es el hombre? Para que, básicamente, para que le pongas atención. Y el versículo 5, aunque los ángeles tienen superioridad, obviamente por ser seres espirituales, no tienen el mismo privilegio que Dios le dio a los primeros humanos, o sea, a Adán y a Eva, que fue dominio. Los ángeles son enviados de parte de Dios para dar mensaje y para hacer algunas otras cosas, pero no tienen dominio. Los versículos 6 a 8 hacen referencia, como les dije, al Salmo 8, donde David se sorprende de cómo Dios les da una posición de tanta honra a Adán y a Eva, a darles honor y dominio. Y en el principio, aunque el hombre era inferior que los ángeles, se le dio un cargo mayor. En el versículo 8 dice, hace referencia a que al entrar el pecado, se perdió ese dominio porque claramente, como dice en ese versículo, no están todas las cosas bajo su autoridad. Y lo podemos ver el día de hoy. El humano rara vez tiene cosas bajo su autoridad. O sea, en realidad su dominio es muy limitado y no era exactamente lo que Dios tenía pensado para nosotros. Pero al dejar el pecado entrar, perdimos ese dominio, perdimos esa habilidad de poder señorear y liderar la naturaleza. Y más bien, ahora vemos los efectos de eso inclusive a cuestión natural, lo que es la capa de ozono y la deforestación, y vemos el calentamiento global y toda esa cuestión que parece que ser un problema político, pero en realidad es un problema natural y es un problema de dominio y de falta de dominio de parte del hombre. Y al perder eso, aquí en el versículo 8, está tratando de decir que en algún momento Dios le dio al hombre ese dominio, pero claramente lo perdió. Y entonces, ¿por qué es importante Jesús? Porque Él viene una vez más, y como Él es llamado el nuevo Adán,
Él está viniendo a tomar esa posición de hombre que es inferior a los ángeles, entre comillas, pero al hacer eso, Él recupera ese dominio bajo todas las cosas que nosotros teníamos, lo que nosotros perdimos como humanidad, Él lo recuperó. Y en el versículo 9 y 10 hace énfasis de que con Jesús se le dio una posición menor momentánea, porque se hizo hombre. En esos años que Él fue hombre fue menor que los ángeles, pero totalmente Dios. Y al ser totalmente Dios tiene una superioridad al retomar ese dominio una vez más. Y al morir se le dio el premio más alto, que es lo que dice el versículo 9, que se le dio honra y honor, pues su muerte nos dio vida a todos. Al Él morir en esa posición inferior hasta cierto punto, pero ser totalmente Dios, el autor está recalcando que aunque pareciera que se le dio una posición menor, aún así Él fue superior en todo. Y Él fue superior en esa misma posición inferior porque retomó el dominio que nosotros habíamos perdido y además nos rescató de nuestra propia iniquidad, y al morir y resucitar pagó ese precio que nosotros necesitábamos, que debíamos básicamente a Dios por toda nuestra transgresión. Entonces, como el poder de Jesús en esa posición que aunque parece que es inferior, más bien es superior totalmente. El versículo 11 va un poquito más alineado con el versículo 10 y dice de esta manera: por lo tanto Jesús y los que le hace santos tiene el mismo Padre. Por esa razón Jesús no se avergüenza de llamarlos sus hijos, pues le dijo a Dios: anunciaré tu nombre a mis hermanos, entre tu pueblo reunido te alabaré. Cuando Jesús vino y se hizo humano, me gusta cómo el autor Wisby dice de esta manera: Cristo dejó su gloria para hacerse hombre, pero volvió a tomarla a resucitar y ascender al cielo. Y ahora comparte esa gloria con todo aquel que confía en Él para salvación. Jesucristo se unió a nosotros y nosotros a Él. Usted y yo espiritualmente somos uno en Él. Y Jesús nos llama sus hermanos. Él nos llama sus hermanos. Él nos adoptó, en otras palabras, de hacer parte de su familia, y lo quiere dejar en claro el autor de Hebreos, que sigue en el versículo 12. Viene del libro de Salmos. El autor Wisby lo dice de esta manera: el Salmo 22 es un salmo mesiánico en el cual Cristo se refiere a su iglesia como sus hermanos. Entonces, en este tiempo Él está regresando a algo que fue como profecía hace años en el libro de Isaías, que lo está retomando ahora, que esto significa que compartimos la naturaleza misma del Hijo de Dios y que pertenecemos a la misma familia. Qué maravilloso es Dios, que Él antes de la fundación del mundo tuvo un plan que iba a mandar su Hijo a esta tierra para morir, sufrir, saber cómo es ser humano, y para decirles que ahora van a ser mis hijos, mis hermanos, y nos vamos a unir con Él. Quiero comentar algo más rápido acerca de eso y la importancia de estudiar la palabra de Dios, porque este capítulo tiene muchas referencias a tiempos pasados, Salmos, Isaías, los profetas, varios lugares en la Biblia donde se está hablando de Cristo. Y lo importante de esto es acordarnos que la palabra de Dios en sí, aunque son muchas historias y muchos relatos de diferentes cosas en diferentes tiempos escritos por diferentes autores, llevan la misma línea, la misma historia de que era un Dios que quiere redimir a su pueblo, que nos amó, y cómo todas las historias se unen. Entonces, lo importante también del libro de Hebreos es que el autor reconoce en los libros, en los rollos anteriores,
esos pedazos que hablan de Jesús y cómo Jesús se refiere a ciertas cosas y lo que le llaman esos textos mesiánicos que hablan de Jesús. Entonces, quería recalcar nada más eso porque adéntrese usted mismo también en la palabra. Usted se va a dar cuenta de muchas cosas diferentes. A mí me pasó una vez que estaba yo leyendo algo en Génesis y la primera vez que caí en cuenta que estaban hablando de Jesús, o sea, fue literal como una revelación y a lo mejor todo el mundo ya sabía, pero yo no, pero cuando se hizo real en mi vida, cambió totalmente mi manera de verlo. Entonces, ponga atención a esas cositas y lo vamos a seguir platicando un poquito. Y podemos también verlo, el pastor Alan, que en el versículo 13 también refiere ahora a Isaías. En el libro de Isaías, donde dice el versículo 13, también dijo, pondré mi confianza en él, es decir, yo y los hijos que Dios me ha dado. Tenemos que recordar, cuando escribieron Isaías, o cuando Isaías dijo esto fue miles de años o cientos de años atrás. Cientos de años antes que viniera Jesús. Entonces, una profecía diciendo dado de mis hijos, pero diciendo uno de ser. Imagínate, tú estando en un lugar cuando dicen eso. Mis hijos, ¿what? ¿De qué está? O sea, cuando lo dicen la primera vez. Sí. ¿Cómo que? Años antes que viniera Jesús, antes de uno saber el plan, antes que saber que iba a venir el Hijo de Dios a la tierra. Entonces, es como diciendo, mis hijos. Entonces, aquí es cuando viene el autor de Hebreos tratando de convencer a los judíos, los gentiles que están ahí, diciendo, hey, esto se dijo hace años antes y se cumplió cuando Jesús vino. Dice el versículo 14, debido a que los hijos de Dios son seres humanos, hechos de carne y sangre, el Hijo también se hizo de carne y sangre, pues solo como ser humano podía morir y solo mediante la muerte podía quebrantar el poder del diablo que tenía el poder sobre la muerte. Aquí es muy importante de entender esto. El plan de Dios para toda la humanidad es de mandar a su Hijo morir en la cruz. Pero antes de morir en la cruz, de Él ser un hombre humano, y aquí Él dice carne y sangre. Es interesante porque estamos estudiando eso. Estaban diciendo que unas personas o estudiantes del primer siglo, cuando escuchaban las historias de Jesús, ya fueron años que murió Jesús, que era difícil comprender que Dios se hizo hombre. Y lo miraba más como que lo creo, pero no carne y sangre. Lo creo tal vez como un ángel. Lo creo tal vez como... No, él está un profeta. Como un profeta. Hasta una cosa está diciendo que como no fantasma, pero como un espíritu que predicó, hizo los milagros. Pero no fue carne y sangre. Entonces él dijo, no, fue carne y sangre. Si se corta el dedo, él también iba a sangrar rojo como cada uno de nosotros. Que él también sufrió como uno de nosotros. Él vino para comprender porque el pecado es muerte. La final del pecado es muerte. Y que es el que está encima de las tinieblas, el gobierno en las tinieblas y todo eso en la muerte es el diablo. No está tratando de decir que el diablo es el que es el final, el que es el dominio, autoridad suprema de la muerte. No, Jesús y Dios es la autoridad suprema que tiene poder sobre todo. Pero al final, cuando uno peca, al final es la muerte. Entonces Dios dijo, voy a mandar a mi Hijo que sufra y que Él muera en la cruz por todos nuestros pecados, por todo lo que hemos sufrido, por todos nosotros que hemos hecho nuestros errores. Aunque nosotros somos pastores, también tenemos nuestros errores y hemos pecado y hemos hecho todo porque no somos perfectos. Pero aún sí, Jesús fielmente cargó esa cruz por nosotros, por usted, y fielmente fue a la cruz y dijo, yo voy a morir en esa cruz por los pecados de cada uno para darles vida y vida en abundancia
Libertad. y darnos esa vida eterna. Ahí es cuando derrotó el diablo. Ahí es cuando dije, hey, tú pensabas que todos nos íbamos a morir en nuestros pecados y como que ibas a ganar. No, por morir en la cruz y resucitar en el tercer día, ahora hay vida, hay victoria para cada uno que es creyente en Cristo, que un día vamos a estar con Él para siempre. Entonces ahí es lo que Él se está refiriendo aquí. Y es impresionante. Es algo muy sencillo que se habla aquí, pero dice aquí que solo como hombre Él podía morir. Exacto. Y a lo mejor en algún momento uno lo lee y dice, pues obvio, pero en realidad no es tan obvio, pensando que estamos hablando de Dios y de una deidad que esté en espíritu. Entonces, el hecho de que Él haya tomado esa forma de hombre, le da entonces la posición para poder morir, hacer el pago que se necesitaba dar, básicamente. Solo como humano podía morir, porque de otra manera, seguiría siendo espíritu, no puede morir, no puede pagarlo. Entonces, era importante que Él se hiciera hombre, y conectando lo que está diciendo el pastor Abner, cuando dudaban, ¿pero era hombre o no? Es que solo haciéndose hombre podía Él pagar por eso, y lo menciona muy bien aquí en el capítulo, pero... Seguimos con el versículo 15 que dice así, únicamente de esa manera el Hijo podía libertar a todos los que vivían esclavizados por temor a la muerte. Versículo 16 dice, también sabemos que el Hijo no vino para ayudar a los ángeles, sino que vino para ayudar a los descendientes de Abraham. Cuando estoy leyendo esto, al final dije yo, otra vez con lo de los ángeles. Otra vez tienen que decir los ángeles. Como que ya entendí. Ya entendimos. Ya entendí en el capítulo 1, right? Pero a la misma vez es como diciendo, pero ¿por qué lo dice? ¿Por qué lo dice? Tal vez hubo algo ahí que tal vez no sabemos en el contexto de los ángeles. Diciendo, y algo importante cuando uno está estudiando esto, que Jesús, cuando Él vino, cuando Dios mandó a su Hijo, Él fácil hubiera venido a rescatar a los ángeles perdidos. Cuando podemos ver cuando el diablo, que fue un ángel, yo sé que un día vamos a estudiar esto también aquí, que era un ángel, él cayó y con ángeles cayeron con él fácil hubiera regresado a decir, voy a rescatar a esos ángeles. O ni siquiera venido, simplemente rescatado allá en... Pero Hebreos dice, lo que quería decir el autor de Hebreos era importante que sepan que no vino para los ángeles, Él vino para cada uno de nosotros humanos. Y Él se hizo que ser humano para rescatarnos, para la descendencia de Abraham. Y que eso que significa más en contexto es usted y yo que creemos en Jesús. Nosotros que somos creyentes, también somos descendencia de Abraham. Él vino por nosotros también. Y terminando el versículo 17 y 18, dice de esta manera, y por lo tanto era necesario que en todo sentido Él se hiciera semejante a nosotros, sus hermanos, para que fuera nuestro sumo sacerdote fiel y misericordioso delante de Dios. Entonces podría ofrecer un sacrificio que quitaría los pecados del pueblo, debido a que Él mismo ha pasado por sufrimientos y pruebas. Puede ayudarnos cuando pasamos por pruebas. Me encanta cómo termina ahí, porque Él está tratando de decir, como Él no fue un ángel, porque en lo espiritual, en el cielo, no hay sufrimiento. Cuando uno dice, voy al cielo, o cuando alguien está enfermo y ha aceptado al Señor y va a ir al cielo, muchos dicen, ya no va a sufrir, va a estar en la presencia del Señor. No hay sufrimiento. Entonces, el autor de Hebreos está diciendo, Jesús vino y se hizo hombre para que Él también supiera qué es dolor aquí, de ser humano. Todo lo que es sufrir de no tener comida, sufrir de la crítica, sufrir de las enfermedades, sufrir de muchas cosas que Él tuvo que hacerse para tener ese no sé la palabra correcta es valor, o como tener eso que decir. Esa experiencia. Esa experiencia, decir, hey, yo también, Jesús, Hijo de Dios,
fue humano. Yo sé, I know what it's like. Yo sé que es estar en dolor y en sufrimiento, que Él puede tener esa compasión con cada uno de nosotros. Y que ese mismo Dios sabe lo que estamos pasando, sabe de nuestro dolor, sabe lo que estamos pensando y qué difícil es. Pero Él está ahí con nosotros. El Hijo de Dios que se hizo hombre sabe. Y ahorita vamos a concluir con el pastor Alan, pero quiero terminar diciendo esto ahorita que estamos en el versículo 18. Dios sabe lo que estás pasando. Dios sabe el sufrimiento que estás pasando. Ahorita que están viendo este video, que todavía estamos en pandemia, Dios sabe lo que has pasado, los sacrificios, el dolor y todo. Pero Él murió en la cruz para darnos vida y vida en abundancia y tener una relación con Él, y Él está cerca. Tal vez tú piensas que no hay nada alrededor, nadie te escucha, pero si tú eres un creyente del Señor, su presencia, el Espíritu Santo está contigo. En cualquier cosa Él está contigo. Él peleó por nosotros, Él murió en la cruz por nosotros para tener esa relación con cada uno de nosotros. Amén. Y yo creo que en resumen, lo más que podemos decir también es que obviamente esta carta que fue dada a los hebreos en ese tiempo del primer siglo, obviamente la tenemos nosotros porque nosotros también podemos aprender. Precisamente eso es lo que estaba diciendo Pastor Abner, es muy importante. Y la advertencia principal es de no olvidar, no desviarnos de las verdades que hemos oído. Y esas verdades son precisamente el mensaje de Cristo, que al nosotros no poder pagar por nuestros pecados, Cristo vino a hacerse hombre, que era inferior a los ángeles, entre comillas, pero aún así superó todas las expectativas que podía tener como un hombre. Entonces Él retoma ese dominio de la creación, retoma esa autoridad, nos libra de la muerte, y a final de cuentas, al Él morir y resucitar, le dan un lugar de honor más allá de todo, porque ahora Él puede presentar a Dios puede presentar como esa deuda saldada, pagada. Ellos ya no deben más porque este sacrificio pagó por todos. Y esas son las verdades que hemos escuchado. Y esas son las verdades que nosotros mismos creemos. Nos llaman creyentes porque creemos en el mensaje de Cristo y lo que Cristo hizo por nosotros. Entonces el llamado aquí también es para nosotros hoy en día de no desviarnos, de no perder esa constancia, de mantenerlos en el camino, de cuando vengan dudas, volver a retomar esa fe y decir, no, es que si Cristo murió por mí, el mensaje de Él es mucho más importante que cualquier otro ángel o cualquier otra, puedo decir así, otra línea de pensamiento, otra manera de pensar, inclusive otro sistema de creencia. En ningún otro se predica que Dios mandó a su propio Hijo o Dios mismo tenía un plan para acercarse a nosotros. Y eso es lo que el autor de Hebreos está queriendo decir en la importancia de Jesús como hombre. Que nosotros creamos también esa verdad y que no nos desviemos de eso. Y así como Él no se avergüenza llamarnos hermanos, nosotros no nos avergonzamos en llamarle Señor. No nos avergonzamos a llamarle nuestro Salvador. Y queremos agradecerte que estés aquí estudiando con nosotros, porque al tú estar viendo y estudiando con nosotros también, eso es parte de tu crecimiento espiritual y queremos honrarte y queremos aplaudirte que estés tú tratando de no desviarte y seguir aprendiendo de estas verdades que la palabra de Dios tiene para nosotros. Y estamos súper contentos de estar aquí con ustedes. Gracias por sintonizar una vez más. Y bueno, oramos. Oramos. Padre, te doy gracias por este día. Te doy gracias, Señor Padre, por todas las personas que nos están viendo por el internet y reciben esta palabra hoy en día de Hebreos capítulo 2. Pero Espíritu Santo, te pido que si alguien que está sufriendo, alguien que está pasando por un momento difícil, que tu Espíritu Santo entre y les dé paz. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento.
Espíritu Santo, creemos en tu Hijo, creemos que Él murió en la cruz y Señor, Él nos puede sanar de cualquier cosa. Creemos en ti. Ahora, Señor Padre, cuando seguimos con nuestras vidas, sé tú con nosotros, cuídanos. Señor, Espíritu Santo, guíanos. Espíritu Santo, abre camino cuando no hay camino. Tú estás con nosotros, tus caminos con nosotros, tú moriste en la cruz por nosotros para tener esa relación contigo. Espíritu Santo, guíanos. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Amén y amén. Una vez más, gracias por estar aquí con nosotros, con los pastores de jóvenes. Los amamos de parte de los pastores Daniel y Gloriana y la iglesia Lakewood. Un estudio bíblico más. Hasta la próxima semana. Bendiciones.